¿Sabías que incluso aquellos que se consideran devotos seguidores de la fe pueden equivocarse al tratar de complacer a Dios? A pesar de que muchos creen estar caminando por el sendero correcto, ¿alguna vez te has cuestionado si hay un secreto revelado en las enseñanzas de Cristo que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la fe? Prepárate para descubrir una impactante verdad que ha sido ignorada por muchos, pero que tiene el poder de transformar radicalmente tu relación con lo divino. Acompáñame en este viaje mientras te revelo cómo la verdadera obediencia y entrega pueden abrir puertas inesperadas en tu camino espiritual. ¿Estás dispuesto a abrir tu mente y permitir que tu corazón sea tocado? Entonces, no te pierdas lo que está por venir. La mayoría de las religiones enseñan que seguir ciertos mandamientos y cumplir con ciertas prácticas es la forma de complacer a Dios y alcanzar la salvación. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera clave para agradar a Dios no se encuentra en acciones externas, sino en la actitud del corazón? Jesús, en sus enseñanzas, habló constantemente sobre el amor y la misericordia de Dios y cómo estos son los cimientos de una verdadera conexión con lo divino. Pero, ¿cuántas veces hemos visto a personas enfocarse en rituales y tradiciones en lugar de en cultivar un corazón compasivo y amoroso? Es fácil caer en la trampa de creer que seguir al pie de la letra ciertas reglas es lo que nos acerca a Dios, pero la verdad es que Él nos llama a ir más allá de las apariencias y conectarnos con su esencia amorosa. Es por eso que la verdadera obediencia y entrega no se trata de seguir ciegamente una serie de normas, sino de abrir nuestro corazón y dejar que la luz de Dios fluya a través de nosotros. Al hacerlo, nos volvemos canales de su amor y podemos llevar a cabo su voluntad de manera auténtica y poderosa. Este es el secreto que muchos han pasado por alto, pero que puede transformar por completo nuestra relación con lo divino. Si estás dispuesto a dejar de lado tus preconcepciones y abrir tu corazón a la verdad, te aseguro que experimentarás una conexión más profunda y significativa con Dios. Deja que la verdadera obediencia te guíe en tu camino espiritual y verás cómo las puertas se abren y las bendiciones fluyen en tu vida. No te conformes con seguir una religión superficial, sino busca una relación verdadera y auténtica con Dios a través de la obediencia del corazón. Jesús, durante su tiempo en la tierra, siempre tuvo un mensaje claro y directo para sus discípulos y para todos aquellos que lo escuchaban. En su famoso Sermón de la Montaña, Jesús habló sobre temas fundamentales como el amor, la justicia y la humildad. Sin embargo, también advirtió sobre la fe falsa y la hipocresía dentro del cristianismo. En el pasaje de Mateo 7, versículo 23, Jesús nos da una clara advertencia sobre aquellos que se presentan como cristianos, pero en realidad no lo son. Aparentan ser seguidores de Dios, pero en su corazón hay maldad y sus acciones contradicen sus palabras. Jesús les dice directamente: «Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que cometen el mal». Esta declaración puede parecer sorprendente, ya que Jesús es omnisciente y conoce todas las cosas. Sin embargo, se refiere a un tipo de conocimiento basado en una relación personal y verdadera con Dios, no solo en un entendimiento intelectual. En el contexto del Sermón de la Montaña, Jesús habla principalmente a sus discípulos, aquellos que han decidido seguirlo y aprender de él. Les advierte que habrá falsos profetas y maestros en la iglesia, personas que se presentarán como inofensivas y cristianas, pero que en realidad son lobos disfrazados de ovejas. Estos falsos profetas pueden incluso mostrar señales de poder y hablar un discurso religioso, pero en su corazón no tienen verdadera fe en Dios. Jesús nos llama a estar alerta y a discernir entre la verdadera fe y la falsa. No basta con aparentar ser un buen cristiano ante los demás, sino que debemos tener una relación sincera con Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Aquellos que solo se preocupan por su apariencia religiosa y no tienen un corazón verdaderamente transformado por Dios, serán rechazados por Él. Es importante recordar que Dios conoce nuestro corazón
y nuestras intenciones. No podemos engañarlo con nuestras palabras o acciones, ya que Él ve lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Por lo tanto, debemos ser sinceros y auténticos en nuestra fe, buscando siempre seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. De lo contrario, podríamos encontrarnos en la misma situación que los falsos profetas, siendo rechazados por Dios y alejados de su presencia. El camino hacia el reino de los cielos no es fácil y no es para todos. Solo aquellos que han seguido fielmente la voluntad de Dios y son reconocidos por Él tendrán la oportunidad de entrar en la gloriosa morada celestial. Muchos pueden pensar que solo basta con tener conocimiento sobre Dios y su palabra, pero la verdad es que lo importante es ser conocidos por Él. Como afirmó el apóstol Pablo, el que ama a Dios es conocido por Él, lo que significa que no es suficiente con tener solo un conocimiento superficial de Dios, sino que debemos tener una relación profunda y personal con Él. Dios cuida de su rebaño como un pastor amoroso y atento. Como está escrito en Isaías 40, versículo 11, Él apacienta su rebaño como un pastor, con su brazo los congrega y en su regazo los lleva. Conduce con cuidado a las que amamanta. Y en Juan 10, versículo 14, Jesús mismo declara: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Esta declaración revela la importancia de tener una relación íntima con Dios, donde Él nos conoce y nosotros también lo conocemos a Él. Sin embargo, debemos tener cuidado de no caer en la complacencia y la falsedad. Jesús advierte que habrá algunos que profesan conocer a Dios, pero en realidad sus corazones están llenos de iniquidad. Estos son falsos cristianos y maestros engañadores de quienes Jesús dice: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 23. Aunque aparenten ser seguidores de Dios, Él los reconoce como falsos y desconocidos, ya que sus acciones y motivaciones no reflejan su verdadero corazón. Asimismo, la condena de Jesús a estos falsos cristianos es consistente con la advertencia de Isaías a aquellos que se acercan a Dios solo con palabras y actos externos, pero sus corazones están lejos de Él. Como está escrito en Isaías 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una advertencia para aquellos que pretenden seguir a Dios solo superficialmente, sin una verdadera transformación de corazón. En contraste, aquellos que verdaderamente aman a Dios y le siguen con todo su corazón, serán reconocidos por Él y podrán entrar en su reino de los cielos. Ser conocidos por Dios no es una tarea fácil, pero es posible si buscamos una verdadera relación con Él y una vida de santidad. Debemos apartarnos de todo lo que nos aparta de Dios y vivir en obediencia a su voluntad. Como está escrito en Apocalipsis 22, versículo 14, bienaventurados aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para pasar por las puertas a la ciudad. En resumen, no basta con tener conocimiento sobre Dios, sino que debemos vivir una vida que lo honre y lo ame. Aquellos que son reconocidos por Él y siguen fielmente su voluntad, tendrán la bendición de entrar en el reino de los cielos, mientras que los falsos cristianos y maestros engañadores serán excluidos por su falsedad y su iniquidad. Que nuestra mayor aspiración sea ser conocidos por Dios y tener una relación íntima con Él, para que podamos tener la certeza de entrar en su glorioso reino. Jesús advirtió a sus seguidores sobre la importancia de tener una verdadera fe y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, porque de lo contrario, en el juicio final, Él les dirá: «Nunca los conocí». Esta contundente sentencia no es un deseo de Dios, quien no se complace en destinar a las personas al infierno. En 2 Pedro 3, versículo 9 de la Biblia ampliada, se nos dice que el Señor es paciente con nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
En ese día final de rendir cuentas, aquellos que intenten justificarse basándose en sus acciones y obras religiosas serán rechazados. Aunque puedan argumentar que hicieron buenas obras en el nombre de Cristo, no cumplieron con la única obra que realmente importa a Dios: creer en aquel que Él envió. Por lo tanto, Jesús, el juez justo, los condenará a la separación eterna de Él. Un renombrado comentarista bíblico destacó que esta advertencia de Jesús está dirigida a aquellos que proclaman ser seguidores suyos, pero cuya fe no se refleja en sus acciones cotidianas. Asisten a la iglesia y pueden incluso realizar prácticas religiosas diariamente, pero en realidad viven en pecado, tanto contra Dios como contra sus semejantes. Estas personas pueden tener una apariencia externa de piedad, hablan con elocuencia de Dios y citan versículos con facilidad, pero su corazón no está verdaderamente entregado a Él. Tienen el habla suave de Jacob, pero las manos rudas de Esaú. Jesús, el humilde maestro originario de una región aislada, se presenta ante sus seguidores y ante el mundo como el juez supremo ante quien todos comparecerán en el último día del juicio. Su autoridad y su divinidad son indiscutibles y con razón es reconocido como Señor. Para algunos, esta afirmación de Jesús debió ser sorprendente e incluso chocante. ¿Cómo podía un simple hombre de Nazaret proclamarse como el juez de todas las personas en el futuro? Pero para aquellos que han experimentado el verdadero amor y la misericordia de Jesús, su afirmación no es una sorpresa, sino una razón de paz y esperanza. Pues aunque Él será el juez final, también es nuestro Salvador y aquel que nos da la oportunidad de arrepentirnos antes de ese día. Que estas palabras de Jesús nos muevan a examinar nuestra fe y nuestras acciones y nos lleven a vivir una verdadera vida como discípulos de Él. En un momento crucial en su mensaje, Jesús dirige nuestro enfoque hacia un día futuro de juicio para toda la humanidad cuando pronuncia las palabras «en aquel día». Este día está destinado a ser un día de reflexión y evaluación sobre el propósito central de nuestra existencia. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa en la vida? ¿Cuál es nuestra motivación y enfoque principal? ¿Será este propósito tan importante en aquel día como lo es ahora? ¿Nos consideraremos sabios por haber buscado este objetivo con tanta dedicación? Estas son preguntas profundas y desafiadoras que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones. El renombrado predicador Charles Spurgeon lo expresa de manera elocuente en su sermón titulado «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?». En él, Spurgeon señala a un grupo de personas que realizan hazañas espirituales notables, profetizando, exorcizando demonios y realizando milagros. Sin embargo, a pesar de estas acciones aparentemente grandiosas, no mantenían una relación genuina de amor y comunión con Jesús. Aunque realizaban estas obras en su nombre, nunca llegaron a conocerlo verdaderamente. Como resultado, en aquel día final, Jesús les dirá: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Este es un recordatorio importante de que nuestra salvación no se basa en nuestras acciones o logros espirituales, sino en nuestra relación y conexión con Jesús. Es fácil caer en la trampa de confiar demasiado en nuestras obras y en nuestra propia justicia, pero al final, lo que realmente importa es conocer y ser conocidos por Jesús. Como dice el apóstol Pablo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2, 28. Nuestra salvación, entonces, se basa en nuestra unión con Jesús a través de la fe que Él nos otorga. Unidos a Él, estamos seguros y protegidos por su amor y su gracia. Sin embargo, es importante recordar que esta conexión no es estática o automática. Requiere un compromiso constante y una búsqueda sincera de conocer a Jesús y seguir sus enseñanzas. Como Jesús mismo dice en Juan 15, versículo 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En resumen,
Cuando Jesús dijo, en aquel día, nos está llamando a evaluar nuestras vidas y nuestro propósito en la luz de su amor y su verdad. No queremos ser como aquellos que realizan grandes cosas en su nombre, pero no lo conocen realmente. En lugar de depender de nuestras propias obras o nuestra justicia propia, debemos confiar en su gracia y seguir conectados a Él a través de la fe y la comunión constante. Solo entonces estaremos verdaderamente en camino hacia nuestra verdadera vocación en la vida, conocer y amar a Jesús. El autor comienza con una declaración impactante que nos hace temblar ante la idea de separarnos de Jesús. Es una afirmación aterradora, pero a la vez necesaria para comprender la importancia de la relación con Cristo. Él es la fuente de vida eterna y alejarse de Él significa perder toda esperanza de alcanzarla. Jesús es el juez, el que tiene en sus manos las llaves del cielo y del infierno. El alejamiento de Él representa el infierno de los infiernos. Es el peor castigo que puede sufrir un ser humano, pues implica estar separado de Cristo para siempre. Y es que el sufrimiento de los condenados no se limita a las llamas del infierno, sino que su verdadero tormento es la ausencia de la presencia de Dios y la imposibilidad de beneficiarse de su intercesión. La verdadera fe en Cristo no se limita a una mera proclamación de su señorío, sino que se manifiesta en la obediencia a la voluntad del Padre. No basta con declarar que Jesús es nuestro Señor, es esencial seguir y obedecer sus mandamientos. No podemos engañar a Dios con un lenguaje religioso o el conocimiento superficial de las Escrituras. Lo que realmente importa es obedecer la voluntad de Dios y vivir según sus preceptos. Los verdaderos seguidores de Cristo, aquellos que han sido genuinamente transformados por Él, poseen el Espíritu Santo viviendo en ellos. Es el Espíritu quien les da la capacidad de entender y cumplir la voluntad de Dios. Como dice Romanos 8, versículo 9 en la Nueva Versión King James, ustedes no viven según la naturaleza humana, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Es el amor de Dios en sus corazones lo que los impulsa a obedecer a Dios y a servir al prójimo. Como dice Romanos 5, versículo, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue concedido. Una vez que la puerta se cierra, jamás será reabierta. Es por eso que es tan importante no postergar nuestra decisión de seguir a Cristo. La vida en la tierra es una oportunidad única para acercarnos a Él y asegurar nuestra eternidad. Pero una vez que la puerta se cierre, ya no habrá vuelta atrás. Por eso, es esencial que tomemos en serio nuestra relación con Dios y vivamos de acuerdo a su voluntad, para no perder la oportunidad de estar unidos a Él para siempre. En Mateo 7, versículo 24 al 27, Jesús nos enseña a través de una parábola sobre la importancia de escuchar y poner en práctica sus palabras. Él compara a aquellos que lo escuchan y lo siguen con un hombre sabio que construye su casa sobre una roca sólida, mientras que aquellos que escuchan, pero no actúan, son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cuando llegan las pruebas y dificultades, la casa construida sobre la roca se mantiene firme, mientras que la casa construida sobre la arena se derrumba. Esta enseñanza de Jesús es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra fe. Al igual que en la parábola, nuestras acciones y decisiones basadas en la palabra de Dios serán puestas a prueba en el juicio final. Aquellos que han escuchado y obedecido las enseñanzas de Cristo serán como el hombre sabio que construyó su casa sobre una base sólida y resistente. Sin embargo, aquellos que han escuchado pero no han actuado según la palabra de Dios serán como el hombre insensato cuyo hogar se derrumbó en la tormenta. En este sentido, escuchar a Cristo no se trata solo de prestar atención a sus enseñanzas, sino de ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Nuestra fe y nuestra relación con Dios
no se basan solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones y obediencia a su palabra. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser sabios y prudentes, construyendo nuestras vidas sobre la roca sólida de la palabra de Dios, para que cuando las pruebas y dificultades lleguen, podamos permanecer firmes y seguros en nuestra fe. En resumen, aunque la esperanza de que la puerta pueda ser reabierta puede ser loable, debemos recordar que Dios nos llama a ser sabios y prudentes en nuestras acciones y decisiones. Escuchar a Cristo no significa solo prestar atención a sus enseñanzas, sino obedecerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Así como un edificio necesita una base sólida para mantenerse firme, nuestra fe también necesita una base sólida en la palabra de Dios para resistir las pruebas y dificultades de la vida. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser sabios y prudentes, construyendo nuestras vidas sobre la roca sólida de la palabra de Dios, para que podamos enfrentar cualquier tormenta con confianza y seguridad en nuestra fe en Cristo. Aquellos que han depositado su confianza en Cristo y han demostrado su fe a través de la obediencia no tienen nada que temer. Su construcción está firmemente establecida sobre la roca y resistirá cualquier tormenta o adversidad que pueda presentarse. Sin embargo, aquellos que proclaman su fe en Cristo, pero no obedecen los mandamientos de Dios, se enfrentarán a la condenación. No podemos tomar este sermón a la ligera, pues fue Dios mismo quien lo transmitió a través de su Hijo Jesucristo. Debemos postrarnos ante Él y someternos a su soberanía, ya que todos seremos juzgados según nuestras acciones. En Mateo 7, versículo 28 al 29 de la Biblia amplificada, leemos cómo las multitudes quedaron maravilladas e impactadas por las palabras de Jesús en el monte. Él enseñaba con autoridad y no como los escribas, quienes dependían de la aprobación de otros para validar su enseñanza. Este sermón fue realmente impactante y es posible que haya hablado aún más de lo que se registra en las Escrituras. Las personas estaban asombradas por esta nueva doctrina y quizás algunos se sintieron inspirados a seguir a Cristo. Pero la mayoría solo estaba llena de admiración en ese momento. Jesús pronunció este discurso con un tono de autoridad incuestionable. Sus palabras no eran simples enseñanzas, sino mandamientos que debían ser obedecidos. Al estar en la montaña, Él demostró tener más autoridad que los escribas, quienes se sentaban en los asientos de Moisés y pretendían tener el conocimiento y la sabiduría de Dios. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, demostró tener una autoridad aún mayor. ¿Pero por qué Jesús habló con tanta autoridad e impactó a las multitudes de esa manera? La respuesta es simple. Él era Dios encarnado. Sus palabras no eran simplemente las palabras de un hombre sabio, sino las palabras del mismo Dios. Jesús estaba revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos estaba llamando a obedecerla. Él no solo hablaba de teorías o conceptos abstractos, sino que presentaba verdades fundamentales que debían ser aplicadas en la vida diaria. Es importante que no solo escuchemos las palabras de Jesús, sino que también las pongamos en práctica. No podemos simplemente admirar su enseñanza y seguir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Debemos tomar en serio su mensaje y obedecer sus mandamientos. Solo entonces podremos construir nuestras vidas sobre una base sólida, resistente a cualquier adversidad. Hoy en día, todavía podemos ser impactados por las palabras de Jesús en el monte. A través de su palabra, Él sigue hablando con autoridad y revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos ignorar su mensaje o tratarlo con indiferencia. Debemos someternos a Él y seguir su ejemplo de obediencia y amor. Solo entonces podremos vivir una vida verdaderamente plena y satisfactoria, sabiendo que nuestra confianza en Cristo y nuestra obediencia a Dios nos llevarán a una eternidad segura y firme en su presencia. La pregunta fundamental que surge en la mente de muchos creyentes es cómo servir a Dios de una manera que sea aceptable ante Él.
Existe una importante distinción entre simplemente caminar con Dios y servirle de acuerdo a nuestros propios deseos, y servirle de acuerdo al estándar o manera que Él ha establecido. Recordemos cuando Dios le dijo a Saúl que la obediencia es más importante que el sacrificio. Esto significa que no podemos intentar servir a Dios de acuerdo a nuestros propios términos o ideas, sino únicamente de acuerdo a su voluntad revelada. Es crucial entender y distinguir entre estos aspectos, ya que muchas personas han afirmado con vehemencia que caminaban con Dios y cumplían su voluntad, solo para escuchar de Él: «Apártense de mí». En primer lugar, debemos acercarnos a Dios con sumisión y reverencia. La palabra de Dios nos da una mirada profunda sobre cómo Jesús oraba. Aunque no estuvimos presentes para presenciarlo, tenemos la bendición de tener la Biblia que nos muestra el ejemplo de cómo Él se acercaba a Dios en oración. Hebreos 5, versículo 7 nos dice que, en los días de su vida terrenal, Jesús ofreció peticiones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su temor reverente. Este versículo nos ilustra claramente por qué las oraciones de Jesús siempre llegaban a Dios. Él fue escuchado porque tenía un temor reverente hacia Dios y una determinación firme de hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos expresar esa sumisión reverente en nuestras propias vidas? Hebreos 5, versículo 7 se refiere al momento en que Jesús oró en el jardín de Getsemaní, describiendo ese instante como un ejemplo de sumisión reverente. Esto implica decirle al Padre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». En otras palabras, significa renunciar a nuestros propios deseos y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No siempre es fácil, ya que a menudo nuestros propios planes y deseos pueden entrar en conflicto con los planes de Dios para nosotros. Pero debemos recordar que su voluntad es siempre perfecta y que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La sumisión reverente también implica confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas. No siempre entenderemos sus caminos o su tiempo, pero debemos confiar en que Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Esto requiere fe y paciencia, pero a medida que cultivamos una relación más profunda con Dios y aprendemos a someternos a su voluntad, veremos cómo Él obra en nuestras vidas de maneras sorprendentes. En resumen, servir a Dios de manera aceptable no se trata de seguir nuestras propias ideas o deseos, sino de someternos a su voluntad y confiar en Él en todo momento. A través de la sumisión reverente, podemos caminar con Dios de una manera que sea agradable a Él y nos lleve a cumplir su propósito para nuestras vidas. Recordemos siempre las palabras de Jesús: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración en la famosa oración del Señor. En ella, Jesús nos enseñó un principio fundamental que debemos aplicar en nuestras oraciones. La voluntad de Dios debe estar por encima de la nuestra. Él nos enseñó a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo». En estas palabras, Jesús nos muestra la importancia de someternos a la voluntad de Dios y dejar de lado nuestros propios deseos y planes. Al dirigirnos a Dios en oración, debemos declarar con humildad y confianza: «Hágase tu voluntad». De esta manera, reconocemos que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta y deseamos que se cumpla en nuestras vidas. ¿Pero qué implica realmente someternos a la voluntad de Dios? Significa que debemos estar verdaderamente comprometidos con Él. No podemos simplemente decir estas palabras sin un verdadero compromiso en nuestro corazón. En 2 Crónicas 15, versículo 14 al 15, leemos que el pueblo de Judá hizo un juramento al Señor con gran alegría y celebración. Juraron de todo corazón y buscaron a Dios con celo. Y como resultado de su dedicación, Dios les concedió paz en todas sus direcciones. Esto nos enseña que cuando estamos verdaderamente comprometidos con Dios, Él nos protege y nos guía
en el camino correcto. Nuestra dedicación total a Él es agradable a sus ojos y nos permite experimentar su presencia y sus bendiciones sobrenaturales en nuestras vidas. Sin embargo, la realidad es que muchas personas, a pesar de estar asociadas con el nombre de Dios y de asistir regularmente a la iglesia, no tienen un verdadero compromiso con Él en sus corazones. Su relación con Dios es superficial y sus acciones no reflejan una verdadera dedicación a Él. Por lo tanto, es importante que examinemos nuestros corazones y nos aseguremos de que nuestra relación y servicio a Dios estén marcados por un compromiso sincero y profundo. Además, nuestra fidelidad a Dios también exige sacrificio. A veces, obedecer a Dios puede ser incómodo para nosotros, ya que puede requerir que dejemos de lado nuestros propios deseos y comodidades. Pero es esencial que estemos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, talento, energía y recursos en obediencia a Dios. El sacrificio es una parte importante de nuestra relación con Dios y nos permite crecer en nuestra fe y experimentar su poder y provisión en nuestras vidas. En resumen, la oración del Señor no solo es un modelo perfecto de cómo debemos orar, sino que también nos enseña importantes principios para nuestra relación con Dios. Debemos someternos a su voluntad, estar verdaderamente comprometidos con Él y estar dispuestos a sacrificar nuestras propias voluntades en obediencia a Él. Cuando hacemos esto, podemos experimentar verdadero descanso y paz en su presencia y ver su poder y amor manifestarse en nuestras vidas de maneras sobrenaturales. Daniel es un ejemplo emblemático de lo que significa sacrificarse por algo mayor que uno mismo. Como uno de los principales asesores del rey, disfrutaba de una vida cómoda y privilegiada, rodeado de lujos y comodidades. Sin embargo, cuando se enfrentó a una orden que iba en contra de sus creencias y principios, no dudó en arriesgar su posición y su vida para mantenerse fiel a Dios a través de la oración. Este acto de valentía y lealtad a sus creencias es lo que lo convierte en un verdadero modelo a seguir. Pero no solo Daniel entendía el significado de servir a Dios de manera sacrificial. Abraham, uno de los patriarcas más importantes de la fe, también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por cumplir la voluntad de Dios. Incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, su mayor tesoro, para demostrar su obediencia y devoción a Dios. Este acto de fe y entrega total es una muestra del poder de la verdadera fe y cómo puede transformar nuestras vidas. En nuestras vidas modernas puede ser difícil entender el concepto de sacrificio por la fe. Muchas veces nos aferramos a nuestras comodidades y buscamos nuestro propio bienestar antes que el de los demás. Pero la historia de Daniel y Abraham nos recuerda que la verdadera satisfacción y plenitud vienen de servir a Dios y a los demás de manera desinteresada y sacrificial. En este sentido, la oración es una herramienta poderosa para cultivar una relación más profunda con Dios y fortalecer nuestra fe. A través de la oración podemos conectarnos con Dios y pedirle su guía y dirección en nuestras vidas. Al igual que Daniel, debemos estar dispuestos a desafiar cualquier orden o mandato que vaya en contra de nuestras creencias y valores, confiando en que Dios nos sostendrá y nos dará la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. La oración es una práctica espiritual que tiene un poderoso impacto en nuestras vidas. Nos permite establecer una conexión íntima con Dios y expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades a Él. A través de la oración podemos cultivar una relación más profunda con nuestro Creador y fortalecer nuestra fe en Él. Es un medio para comunicarnos con Dios y recibir su guía y dirección en nuestras vidas. Un ejemplo de la importancia de la oración en nuestra relación con Dios es la historia de Daniel en la Biblia, cuando el rey Nabucodonosor emitió un decreto que prohibía la adoración a cualquier dios que no fuera él mismo. Daniel se mantuvo fiel a sus creencias y continuó orando a Dios en secreto. A pesar de las consecuencias que podría enfrentar por desobedecer al rey, Daniel confió en que Dios lo sostendría y le daría la fortaleza necesaria
para enfrentar cualquier desafío. Esta historia nos enseña que, al igual que Daniel, debemos estar dispuestos a desafiar cualquier orden o mandato que vaya en contra de nuestras creencias y valores. Aunque puede ser difícil y aterrador enfrentar la oposición por causa de nuestra fe, debemos recordar que Dios está siempre con nosotros y nos dará la fortaleza y la sabiduría para superar cualquier adversidad. La oración también nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada en medio de las dificultades. A menudo, cuando enfrentamos problemas o desafíos en la vida, nuestra mente se llena de preocupaciones y ansiedades. Sin embargo, la oración nos permite dejar nuestras cargas en manos de Dios y confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al orar, podemos experimentar paz y tranquilidad, sabiendo que Dios está a cargo y nos llevará por el camino correcto. Además, la oración nos ayuda a crecer en nuestra fe y a fortalecer nuestro carácter. Al conectarnos con Dios y buscar su guía a través de la oración, podemos aprender a confiar en Él y a depender de Él en todas las circunstancias. Esto nos ayuda a desarrollar una fe más sólida y una relación más profunda con nuestro Creador. En resumen, la oración es una herramienta poderosa que nos permite fortalecer nuestra relación con Dios y cultivar una fe más profunda. Al igual que Daniel, debemos estar dispuestos a enfrentar cualquier desafío en nombre de nuestra fe y confiar en que Dios nos sostendrá y nos guiará en todo momento. La oración nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada, a crecer en nuestra fe y a desarrollar un carácter fuerte y confiado en Dios. Por lo tanto, debemos hacer de la oración una parte esencial de nuestras vidas y buscar conectarnos con Dios a través de ella. Es importante recordar que servir a Dios no solo implica sacrificio, sino también alegría y compromiso. Cuando servimos a Dios de manera aceptable, encontramos un propósito y una satisfacción que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Por lo tanto, debemos estar agradecidos por todas las oportunidades que Dios nos brinda para contribuir al avance de su reino y estar dispuestos a hacerlo con alegría y entrega total. Servir a Dios no se trata solo de cumplir con ciertos rituales o seguir una lista de reglas, sino de tener una relación íntima y personal con Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero y dispuesto a obedecer su voluntad, nos damos cuenta de que servirle no es una carga, sino una bendición. Dios nos ha llamado a ser sus manos y pies en la tierra, a ser sus representantes y difundir su amor y verdad a todas las personas que nos rodean. Y aunque a veces puede parecer difícil o abrumador, debemos recordar que Dios nunca nos pide que hagamos algo que no podamos manejar. Él nos equipa con las habilidades y fortaleza necesarias para cumplir con nuestro llamado. Además, servir a Dios nos permite experimentar una verdadera alegría y satisfacción en nuestras vidas. Al ver cómo nuestras acciones tienen un impacto positivo en los demás y en el reino de Dios, no hay otra sensación que se compare. Y aunque pueda haber sacrificios en el camino, no se pueden comparar con la recompensa eterna que Dios nos promete por nuestro servicio fiel. Por lo tanto, no debemos temer servir a Dios, sino abrazar cada oportunidad como una forma de honrarlo y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, que nuestra entrega total y nuestra alegría al servir a Dios sean una luz que brille en un mundo que tanto necesita de su amor y gracia. Como concluimos nuestro viaje por las verdades ocultas en las palabras de Cristo, es importante reflexionar sobre el poder de la obediencia genuina y la fe verdadera. Aunque hemos explorado algunos de los secretos y verdades de la fe, hay mucho más por descubrir y aprender. Si este video ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo más insights transformadores. Además, comparte tus reflexiones en los comentarios y difunde este conocimiento con otros. Juntos podemos seguir explorando los misterios de la fe y el camino espiritual. Acompáñanos en el próximo video para seguir descubriendo más insights transformadores.